bendiga, le habla Luis Quiñones Romano y le doy la bienvenida y gracias por sintonizar nuestros videos. Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes nuestras experiencias y enseñanzas bíblicas. Esperamos que puedan salir inspirados y bendecidos al ver nuestros videos. No olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter, para que recibas las últimas actualizaciones acerca de nuestro ministerio. Gracias por su apoyo porque nos ayuda a continuar esparciendo el mensaje de salvación con todos alrededor del mundo. A continuación, les invitamos a que sintonicen el próximo video. Resumen acerca del video anterior. En el video anterior estuve hablando sobre el libro de Génesis. Específicamente estuve analizando la composición literaria de los dos primeros capítulos de este libro. El capítulo 1, como sabemos, se compone de la fuente sacerdotal P, mientras que el segundo se compone de la fuente yavista J. Algunos datos importantes acerca de Génesis 1 son los siguientes. El capítulo sigue un orden cronológico de los eventos de la creación. Los 3 primeros versículos de este capítulo contienen un alto contenido teológico. Y 3, este capítulo como un todo y en sí mismo establece la institucionalización del Shabbat como el día oficial del reposo, donde el Dios Elohim, luego de terminar su jornada laboral, descansó. Algunos datos importantes acerca del capítulo 2. No sigue un orden cronológico de los eventos de la creación. Las fuentes recurrentes típicas del capítulo anterior no están presentes en este capítulo. Además, el autor de este capítulo establece que el creador de los cielos y la tierra es la deidad de Israel. Y es por ello que en el versículo número 4 del capítulo 2 establece el nombre de esa deidad diciendo Adonai es el creador de los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo podemos entender estos dos capítulos? La respuesta es sencilla a esta pregunta. Estos dos capítulos deben ser entendidos como complementarios en lugar de contradictorios. Por consiguiente, el capítulo 1 y 2 de Génesis, al igual que el resto de los primeros 11 capítulos de este libro, deben ser leídos como parte de un todo coherente. Por ello, estos dos capítulos sirven como el preámbulo y andamiaje para el resto de la narración del libro de Génesis y la Torá. Por último, estos dos capítulos afirman que el Dios creador de los cielos y la tierra es Elohim. Por lo tanto, además, estos capítulos servirían como la base fundamental para la elección del pueblo de Israel como el pueblo escogido. Sin estos dos capítulos no podemos entender el desarrollo histórico de Israel ni menos justificar su elección. Hoy, con esta nueva enseñanza, quiero volver sobre el capítulo 1 del libro de Génesis, pero esta vez para hablar específicamente sobre el sexto día de la creación, entre los versículos 26 al 27, donde el autor bíblico narra la creación del ser humano. Por ello, el título que le he puesto a esta nueva conferencia es el siguiente: Interpretando el Imago Dei, que significa a imagen y semejanza de Dios. El texto hebreo lee en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 de la siguiente manera. Vayomer Elohim nase Adam besarmenu kimutenu beyirdu begad hayim beov hashamayim u behama bekol haaretz bekol haremesh haromesh al haaretz Beyifra Elohim et ha-Adam Besalmenu Besalem Elohim Barak Oto Sahar Benekeba Barak Otam.
Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la intención aquí es hablar sobre la interpretación del Imago Dei en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, y cómo ésta se traduce en la experiencia humana. Por esta razón que nos preguntamos qué significa a imagen y semejanza de Dios y en qué sentido la humanidad está creada a la imagen de Dios. El argumento principal en este estudio es sencillo. La imagen de Dios en el ser humano se interpreta en tres aspectos: sustantivo, funcional y racional. Este estudio, por lo tanto, no pretende resolver todos los problemas teológicos acerca del capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 27, ni mucho menos brindar respuestas definitivas acerca de las preguntas anteriores. Por el contrario, aquí quiero, y es la intención de este estudio, brindar una posible respuesta a las preguntas anteriores. Además, estaré dividiendo esta conferencia en dos partes. Hoy me enfocaré en el versículo 26 y luego, en la segunda parte, estaré hablando del versículo 27. El propósito de estos versículos es expresar la grandeza del Dios Elohim al crear a los seres humanos. En el versículo 26 leemos: Nace Adán besarmenu kimutenu beyerdu. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Con esto, la narración llega a su clímax. Para el autor, la creación de los seres humanos se da de manera par en lugar de impar. Esto es, Dios crea de manera colectiva a la humanidad, es decir, masculino y femenino, como podemos ver en el versículo 26. Esto implica además que la creación de los seres humanos lleva consigo la dialéctica de la creación personal y colectiva en vez de una aislada e individualista. El propósito de la humanidad ante los ojos del Creador es gobernar su creación, lo cual significa vivir plenamente en coinonía con Dios y con el medio ambiente. De acuerdo con el relato, los seres humanos son la máxima creación del Dios Elohim, pues solo a ellos se les fue dicho Besalmenu Kimutenu, a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios está estrechamente conectada con la acción de gobernar en representación de Dios. El tercer verbo empleado en este versículo se deriva de la raíz etimológica resh dale hei, que quiere decir gobernar, manejar o representar a alguien. Este verbo transmite la noción de que Dios designó a la humanidad como representantes de Él en los quehaceres de la tierra. En palabras básicas, esto quiere decir lo siguiente: un gobierno X es elegido para que represente, administre y maneje el país a favor de su pueblo. La facultad de gobernar se le fue entregada por los electores a dicho gobierno. En el caso del libro de Génesis, esa facultad de gobernar es entregada por Dios a la humanidad. En la facultad soberanía de Dios, Él entrega al hombre y a la mujer la facultad de administrar el medio ambiente. Para algunos, el plan original de Dios era que el ser humano fungiera como socio de la empresa de la creación. Dicho de otra manera, la creación del cosmos existe de manera interdependiente e interrelacionada. Esto con el fin de permanecer en un estado pleno de coinonía. Y aquí otro punto interesante acerca de cómo Dios opera en sí mismo, y creo que es pertinente para otro tema acerca de Dios. Hagamos una acción directa en la creación de la vida humana. En la gran mayoría de las sociedades antiguas del cercano Medio Oriente, encontramos relatos y mitos acerca de la creación del ser humano. Por ejemplo, en el Enuma Elish encontramos que el dios Marduk creó a los seres humanos luego de salir victorioso de su batalla con Tiamat.
El propósito de Marduk al crear a los seres humanos era para que estos trabajaran en lugar de los dioses y así los dioses poder descansar. Por ejemplo, en la tablilla número 6, en los versos 7 al 8, leemos lo siguiente. Quiero concentrar la sangre y crear huesos. Concebiré al hombre primogenio y que su nombre sea hombre. Quiero crear el hombre primogenio, que se le imponga las obligaciones de los dioses y éstos puedan descansar. En estos versos podemos ver que el propósito inicial, según la creación desde la perspectiva del Enuma Elish, Marduk creó a los seres humanos para que éstos trabajaran en lugar de los dioses. A diferencia del relato bíblico, en el Enuma Elish, los seres humanos son de menor rango que los dioses. Debo señalar que este poema es una de las primeras narraciones conocidas sobre la creación. De hecho, algunos estudiosos sostienen que el autor bíblico del capítulo 1 de Génesis tomó prestada su narración de este documento llamado el Enuma Elish, debido a las grandes similitudes que existen entre ambos documentos. Es decir, el Enuma Elish es un documento bastante extenso, pero muy probablemente el autor bíblico toma de referencia este relato para así crear su propio relato acerca de la creación. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, no obstante, la creación del ser humano tiene otro propósito distinto a la que aparece en el Enuma Elish. En el Enuma Elish, como leímos, se afirma que los seres humanos fueron creados para que trabajaran en lugar de los dioses, mientras que en el capítulo 1 de Génesis, los seres humanos son criatura y el pináculo de la creación de Dios. En el caso de los seres humanos, estos no fueron creados para que los dioses descansaran. Por el contrario, la creación de los seres humanos en Génesis va en conjunto con el día de reposo, puesto que después del sexto día de la creación, Dios descansó. De la misma manera, los seres humanos también descansaron juntamente con Dios. Es decir, que la presentación teológica del verso número 26 y 27 promueve que los seres humanos hayan entrado en el reposo del Señor juntamente con Él después de Él haber terminado la creación de los cielos y la tierra. En el Enuma Elish ese no es el caso. El caso es distinto allá. Pero este estudio no es hablar sobre el Enuma Elish, es hablar sobre el versículo 26 de Génesis. Y así que en otra ocasión estaré hablando sobre el Enuma Elish y la relación entre este documento y Génesis capítulo 1 y 2. Volviendo al relato del capítulo 1 de Génesis, este establece que la creación surgió de la nada. Creatio exilio. En otras palabras, mientras que el ser humano fue creado de la materia ya existente, las cosas antes del versículo 26 fueron creadas por mandato divino. Es decir, que es Dios a través de su mandato que crea todos los elementos necesarios para que la vida humana en el versículo 26 y 27 se pueda dar. De lo contrario, la vida humana no se puede dar, ya que el versículo número 2 es uno que atenta en contra de la propia existencia de la vida. La creación de la humanidad es introducida aquí con mayor precisión que lo anteriormente creado. De hecho, desde los versículos 1 al 25, escuchamos una y otra vez al Dios Elohim decir, produzcase o hágase.
mientras que el narrador añade la expresión y se hizo. De la misma manera, el narrador afirma y vio Dios que era bueno. Con esto, el narrador anticipa el poder creativo de Dios en todo el panorama del versículo 1 al versículo 25. Esta fórmula se repite, como había dicho anteriormente en el video pasado, durante los primeros 25 versículos de este capítulo. Sin embargo, en el versículo 26 encontramos un matiz más distinto. De hecho, toma una acción más íntima en la creación del ente humano. Esto se puede mostrar de la siguiente manera. De acuerdo con el contexto, la creación de la vida humana es una excepción a la regla por mandato divino, como lo señala el reemplazo del mandato impersonal por uno personal. Por ejemplo, en el capítulo 1:3 se dice, hágase la luz, yehi or, mientras que en el versículo 26 encontramos la expresión nace, que quiere decir hagamos. Entonces, encontramos una resolución más personal en cuanto al acto creacional hacia la humanidad que lo anteriormente creado. Esto denota a su vez la importancia para Dios el hecho de crear a los seres humanos. En este versículo 26 encontramos varias características distintivas a los trabajos anteriores. En lugar del simple yusivo característico de los primeros 25 versículos, tenemos el cohortativo, que expresa una determinación intensa para llevar a cabo una acción determinada. En contraste con los animales inferiores, los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. La humanidad es designada como la cabeza de la creación al otorgarle el gobierno de la tierra y de todas las criaturas vivientes hasta este momento creadas. La acción creadora de Dios en este versículo no se lleva a cabo como resultado de una simple palabra dirigida por Dios hacia la tierra, prodúzcase, la cual usualmente aparece en la tercera persona singular, sino que como resultado del sexto día de la creación y el mandato divino, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, declara con esto desde el principio la distinción y la preeminencia del ser humano sobre todas las cosas creadas hasta ese momento. Por lo que en este versículo el autor del texto, por primera vez y a diferencia de los elementos creados anteriormente, utiliza un matiz más íntimo e intenso. Aquí vemos que el Dios Elohim tiene un contacto más directo con su creación. Esto se observa, por ejemplo, en el verbo empleado por el autor del texto, nace, que quiere decir hagamos, el cual aparece en la primera persona plural del cohortativo en cal. Así que la pregunta bíblico-teológica que surge aquí es, ¿cómo entender el verbo nacer, hagamos, en el versículo 26 y por qué el versículo 26 emplea el uso de la primera persona plural? Para algunos estudiosos, la realidad es que este verbo es difícil de interpretar, debido a que este puede implicar varias cosas. Muy probablemente el autor bíblico hace alusión al Dios de Israel en este capítulo, empleando el nombre genérico Dios en el plural, es decir, Elohim. Sin embargo, generalmente los intérpretes de la Biblia observan que este sustantivo está en el singular, o se debe de entender en el singular, sirviendo como sujeto del verbo que le antecede, el cual aparece en el singular, Bayomer. Aún así, la pregunta sigue siendo ¿por qué el verbo nacer aparece en el plural? La tradición cristiana ha considerado el plural nosotros como unánimemente indicativo de la Trinidad. Sin embargo, los lectores de la antigüedad no veían de esta manera este verbo.
Y aún hoy muchos entienden que esta posibilidad es descartada. Otra posibilidad es que el autor bíblico esté empleando el uso del plural majesticus. En efecto, desde los escritos del historiador y filósofo Filón de Alejandría se ha aceptado comúnmente esta idea, pues Dios se refiere a su corte celestial. Un ejemplo de ello puede ser en Job capítulo 1 y 2, donde se narra la historia desde el aspecto celestial, donde todos los hijos de Dios llegan a su corte. Debo hacer notar también que esta forma plural de autodeclaración divina se emplea en otras ocasiones en el libro de Génesis, ambas involucrando el designio de la humanidad. Génesis 3:22 en relación a la expulsión del Edén de Adán y Eva y en referencia a la dispersión de la raza humana que se encuentra en Génesis capítulo 11 versículo 7. En términos gramaticales, el uso del plural majesticus o de intensidad consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante el uso de la primera persona plural y usando el pronombre nos en sustitución del yo. Como por ejemplo, esto sería cuando el Papa o Rey dice queremos bendecir a la ciudad X. No se está refiriendo a que él y otros bendicen, por el contrario, sino que la facultad de bendecir radica en su persona. Él bendice a otros. Ahora, para algunos estudiosos, esto es otra posibilidad, pues según James Cougar, el plural majesticus es menos común en el idioma bíblico hebreo que en otros idiomas como el español o inglés. Por lo cual, tal explicación no sería aceptada, pues ya que acaería una serie de debates gramaticales en torno al versículo número 26. Como había mencionado, según otras líneas de interpretación, el hagamos en este versículo no se refiere al concepto trinitario, sino que muy probablemente se refiere a la plenitud de Dios. Del mismo modo, otros piensan que esta expresión se refiere a que Dios está hablando con su corte celestial. Según la interpretación rabínica acerca del verbo hagamos, este connota que Dios tuvo consejo con alguien o algo. Véase Bereshit Rabba 8 del 3 al 7. Sin embargo, según James McKeon, esto implicaría que el ser humano no solo fue creado a la imagen de Dios, sino también a la imagen de otros cuerpos celestes. Por lo tanto, podemos entender que la expresión hagamos aquí no se está refiriendo a consultar a alguien o algo, puesto que si este fuese el caso, el autor bíblico claramente lo estipularía, como por ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 8, y incluso en el libro de Job, capítulo 1 y 2. A pesar de estas interpretaciones, no podemos estar totalmente seguros si este es el caso en este versículo. Lo que sí es correcto decir es que existen otros ejemplos bíblicos donde se emplea el uso del plural majesticus. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 22, capítulo 11, versículo 7 y Isaías capítulo 6, versículo 8. La vida humana, la intención, el propósito y sus facultades. En el versículo 26 también podemos observar que este está expresando la declaración del esquema, por así decirlo, para la creación del ser humano. Entonces, este versículo en particular no está articulando el acto mismo de la creación, pues este se da más adelante en el versículo 27. Sino que anticipa lo que es de hacerse. En el versículo 26 también podemos observar que este está expresando la declaración del esquema, es decir, el bosquejo, por así decirlo, para la creación del ser humano. Entonces, este versículo en particular no está articulando el acto mismo de la creación, pues este se da más adelante en el versículo 27, sino que es la intención de lo que ha de ser creado. Por esta razón, el autor bíblico utiliza el verbo en el cojortativo.
Según San Agustín de Hipona, en el capítulo número 22 de su libro titulado Confesiones, al escribir acerca del Agamos, hace alusión a la carta del apóstol Pablo a los romanos, cuando éste escribe: no queréis conforme a este siglo, en Romanos 12:22. Con esto, San Agustín entiende que el Agamos de Génesis 1:26 está estrechamente conectado con las palabras del apóstol Pablo cuando éste escribe lo siguiente: porque no dijiste sea hecho el hombre según su género, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que nosotros probemos cuál sea tu voluntad. Reformaos en la novedad de vuestra mente, con el fin de conocer la voluntad de Dios, que sea lo bueno, acepto y perfecto. Y por eso no dice sea hecho el hombre, sino hagámosle. Ni dice según su género, sino a imagen y semejanza nuestra. De esta manera, Agustín establece que la creación del ser humano tiene un mayor contacto con Dios que todas las cosas anteriormente creadas. San Agustín añade lo siguiente: y por eso, habiendo dicho en plural, hagamos al hombre, añadió en singular, a imagen de Dios. Así es como el hombre se renueva en el conocimiento de Dios según la imagen de aquel que lo hizo. Para San Agustín, esto quiere decir que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, indicando que éste tiene la facultad racional de pensar para así transformarse por medio del conocimiento. Así que, a diferencia de los otros seres vivientes, el ser humano solamente se le fue otorgada esa facultad besalmenu quimutenu, a imagen y semejanza, lo cual hace distinto al ser humano del resto de los seres creados. Siguiendo la línea de pensamiento agustiniana, los seres humanos fueron dotados con una condición única, solo comparable con la divina. Ellos fueron creados como seres racionales, con la facultad para amar y mantener relaciones tanto con Dios como con nosotros mismos. Esto quiere decir que las facultades especiales otorgadas a los seres humanos le permitirían mantener la armonía, la unidad y el propósito de lo creado. Esto no significa otra cosa que mantener ese complejo conjunto de relaciones llamado creación e interdependencia con el Creador que le ha dado la existencia. Del mismo modo que Dios persiste en plena coinonía con su creación, el ente humano debe de existir en plena coinonía con su Creador, con el medio ambiente y con todo aquello que le rodea. Muchas gracias por sintonizar el pasado video. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter, dándole el botón de like para que recibas las últimas actualizaciones acerca de nuestro ministerio. Ayúdanos a continuar esparciendo el mensaje de esperanza y de fe con todos alrededor del mundo. Sigue conectado con nosotros en nuestras redes sociales para que nos mantengamos en contacto y en comunicación directa. Asimismo te pido que compartas este video con un amigo. Estaremos orando por cada uno de ustedes y sabemos que lo mejor de Dios para tu vida está por venir. Muchas bendiciones.